Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la dialéctica del sexo de Sholani Fredrickson. Antes de hablar de la dialéctica del sexo, vamos a hablar un poco sobre quién fue Sholani Fredrickson. Sholani Fredrickson fue una feminista nacida en Canadá en el año 1945 y murió en 2012. Sus padres eran de ascendencia judía. Cuando ella comienza a ver estas redes y estas barreras que le pone la misma religión o le impone la religión, ella decide apartarse de sus padres y apartarse de su familia. Es una feminista de la ola radical y tiene mucha inspiración, o sus textos están muy inspirados en los derechos de salud sexual y reproductivos. Nunca tuvo hijos y dentro de su dialecto o de su crítica, principalmente al sistema, refleja que las mujeres somos objeto de reproducción. Ella incluso habla en un punto de su libro, que trataremos más adelante, sobre cómo deberíamos tener otro tipo de reproducción. Es importante resaltar la época donde iban pasando todos estos sucesos de Sholani. Sholani fue o escribió esta dialéctica dentro de los siglos 60 y 70. Su obra crítica aborda con precisión la sexualidad y la estructura patriarcal profundamente opresora para las mujeres. Una de sus grandes novedades, o su novedad más grande, pudo ser la de los úteros artificiales. Sholani tuvo una tendencia muy de feminismo radical. Incluso sus bases ideológicas son el marxismo. Pero incluso el marxismo le hace una fuerte crítica durante todo su texto, porque dice que el marxismo no puede ser entendido o no puede ser tomado como una de las bases del feminismo, porque simplemente lo escribieron hombres y no están viendo las problemáticas que las mujeres podemos o tenemos que observar durante todo este proceso. Entonces, vamos a ir hablando un poco más sobre Sholani Fredrickson. Sholani comienza a presentar el primer giro de lo que llamamos el nuevo feminismo. El nuevo feminismo es aquel cambio, comienza a cambiar de buscar la forma de los derechos civiles y políticos a buscar más los derechos de salud sexual y reproductiva. Con Sholani comenzamos a sentar las bases de lo que en este momento podemos considerar el derecho al aborto, el derecho a la libre elección, el derecho a decidir, el derecho a un embarazo subrogado y demás derechos que podemos ir adquiriendo o que hemos estado luchando las mujeres por adquirir. Ella es una influencia gran radical. Su base es muy radical, sus textos son netamente radicales porque es la ola del feminismo del que ella lleva como bandera. Tiene una diferencia entre otros enfoques feministas porque ella toma acá mucho el tema de la biología. Por eso digo que son las que están sentando las bases para lo que hoy en día conocemos como el derecho al aborto. Ella propuso también que la presión de la mujer no era solamente producto de la estructura de clases, como lo veíamos en el marxismo, sino que la reproducción, ahí sentaban las bases, en la división sexual sentaban las bases para lo que es la real opresión de las mujeres. Ahora bien, entendiendo que la biología era muy difícil de cambiar o en ese tiempo casi imposible pensar en otras cosas, ella hablaba de que, no podemos cambiar la biología, pero si hay una forma, ¿por qué no buscamos úteros artificiales? Donde el proceso de la creación o concepción de un bebé, de un hijo o hija, no sea solamente exclusivamente responsabilidad de la mujer. ¿Por qué no? En su momento muchos la criticaron, muchos la juzgaron, pero en 2017 vimos que ya hay un avance para una posibilidad de una bolsa que pueda concebir un hijo. Entonces, ¿por qué no? Entonces, si la calidad biológica o la capacidad biológica es tan determinante en la vida de una mujer, y también es tan determinante que la biología es la desigualdad principal de poder, ¿por qué no pensar que podemos hacer algo más? Y acá volvemos al meollo de la dialéctica del sexo, que es la reproducción en la base de la opresión. ¿Por qué? Porque la opresión comienza desde el control de la reproducción, la capacidad de gestar, la capacidad de dar a luz. Y es un factor que se ha ido trabajando, pero sigue pasando. En términos marxistas, la opresión de la mujer está bajo el control o el punto de vista biológico. ¿Quién tiene los recursos reproductivos? ¿Quién en su mayoría ostenta los recursos? No son las mujeres. El hecho de que estén encargadas de la reproducción es depender de un control masculino en ese momento, y ella es lo que ella argumenta. Decía, ni siquiera las mujeres somos personas. Hablaba de una lucha feminista que tenía 50 años, más de 50 años en ese momento,
Y que ¿quiénes llevaban esa lucha? ¿Quiénes lideraban esa lucha? Mujeres que cuando se casaban básicamente tenían una muerte civil porque dejaban de ser ellas, no podían heredar, no tenían derecho a una separación, no tenían derecho a un divorcio. Pero si no te casabas, eras un adolescente a luz de la ley, eras un niño, tampoco podías hacer nada. Entonces la opresión contra el poder masculino era muy notable, era muy potente, era muy consecuente en todo este tiempo. Y la parte biológica no puede ser excusa para que esta opresión siga saliendo. Ahora bien, vamos a entrar un poco más en la dialéctica sexual. La dialéctica la vamos a dividir en varias fases para entenderla, lo que realmente quiso decir Xulani, o lo que nosotros hemos entendido de lo que quiso decir Xulani. Primero, hay una crítica radical fuerte a la biología como destino, o a la biología. Uno de los puntos centrales del libro es cómo la opresión de las mujeres nace por nuestra condición biológica, o en especial por la condición reproductiva de las mujeres. No solamente el hecho del embarazo. En una parte del libro ella plantea que las mujeres comenzamos a ser oprimidas desde el momento que decidimos si queremos o no queremos tener un control de natalidad, por ejemplo. O antes incluso, cuando la mujer o la niña, en este caso, no ha comenzado su proceso de menstruación. Sostiene que históricamente hemos sido limitadas por sus capacidades para parir y amamantar, porque no solamente es el hecho de salir embarazada, es el hecho de que después de salir embarazada, de que tenemos los niños, o de que están los niños o los hijos, tiene que durar un periodo de tiempo en incapacidad para que estos niños puedan formarse, para que estos niños sean amamantados, porque en este momento histórico la fórmula era muy mal vista. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurría entre una mujer no podía trabajar, no podía hacer su vida con normalidad, porque tenía que estar dedicada a la cría, a la responsabilidad de crianza? Ella hace la semejanza de que los seres humanos somos los animales que más demoramos en madurar esa etapa. Ella decía, ¿cuánto dura un pajarito en volver a vivir, o que su madre pueda volver a ser libre, o otro animal? Pero ¿cuánto dura un humano en poder volver a ser autosuficiente sin necesidad de que mamá esté todo el tiempo con él? Aparte de esto, comenzamos a ver la subordinación en labores domésticas y familiares. Se ha utilizado como justificación de excusas políticos. Como un hombre, decía ella, o se decía, como un hombre va a suplir el papel de la mamá cuando la madre es la que pueda amamantar. ¿Cómo un hombre va a decir, yo me quedo cuidando al niño si el niño necesita ser amamantado por su madre? Lo que generaba que la mujer tendría que quedarse dentro de casa. Entonces, el término de la biología y de la reproducción es una de las principales críticas que vamos a ver por toda la dialéctica sexual. La biología argumenta que es una realidad, no podemos cambiar. La cultura ha construido una narrativa que es determinante desde el punto de vista y que ella genera desigualdades de poder. Una de sus principales vertientes o de sus principales primicias es cuando habla de los vientres subrogados. Ella no lo llamaba como vientres subrogados, sino como embarazos diferentes o otro tipo de embarazos. El libro de Firestone tuvo muchas críticas, no solamente positivas, sino también tuvo muchas negativas. Pero hubo un gran impacto en lo que fue el feminismo radical de estas épocas. Sus ideas positivas o negativas, como la quisiera tomar el feminismo de ese momento, fueron bandera para los derechos sexuales y reproductivos, y bandera para comenzar a hablar sobre el feminismo radical. Como mismo dice, su política, su forma de cuestionar el elaboramiento político, sino también las estructuras familiares y sexuales que representan el dominio masculino, fueron uno de los puntos de impacto del libro. Sin contar que la propuesta de desvincular la biología y la sexualidad fue una ola distinta a lo que escuchaba en esas épocas. La propuesta de desvincularlas fueron muy adelantadas a su tiempo. Firestone abrió el debate sobre lo que es la autonomía reproductiva, el control de los cuerpos de las mujeres, la liberación sexual. Y como toda persona que abre puertas, lleva críticas. Y eso fue lo que pasó. Hubo muchas críticas a la dialéctica del sexo. Sus propuestas eran utópicas o inalcanzables, decían algunos. Que cómo podríamos reemplazar a la parte humana con la parte tecnológica, que cómo era posible que la biología iba a tener un campo ya no tan relevante en la vida de los seres humanos. Fueron una de las principales críticas hacia Firestone. Pero ¿por qué no? De pronto fue utópico para su época, pero es lo que nos da la barrera o la importancia de hablar hoy de partos subrogados, aborto, inseminación artificial,
congelamiento de óvulos. Todo esto es una realidad actualmente, porque Firestone no simplemente fue una pensadora como muchos, adelantada a sus épocas. Algunas también criticaban que no tiene este enfoque interseccional, donde no hablaba de las diferencias de clase, raza y cultura en su análisis, sino hacía un análisis más general de todas las mujeres. Y podría decirse que era una visión un poco eurocentrista o demasiado centrada en los problemas de las mujeres blancas de su época. No tenía una visión más amplia de lo que era el feminismo. También se dice que este libro fue escrito hace más de 50 años, así que tenerlo muy en cuenta, por lo que aborda, pero aún hoy sigue abordando temas relevantes. El control reproductivo, el acceso a tecnologías, el acceso a la inseminación artificial, el control subrogado, son cosas que aún hoy en día nos seguimos dando debate. Porque si bien es cierto que existen y que están a la mano, ¿qué tan a la mano realmente están? ¿Cuánto cuesta una inseminación artificial? ¿Cuánto cuesta un parto subrogado? ¿Es legal en todos los países? ¿Se puede dar? ¿Se puede hacer? Entonces Firestone lo que fue una pensadora muy adelantada a su tiempo. Fue la pionera de la liberación sexual femenina. Y la dialéctica del sexo es la muestra de eso. Donde el sexo no solamente tiene que verse como algo reproductivo, sino el sexo puede ser más. Puede ser placer y puede ser liberación sexual femenina. Esa es la principal visión de Firestone en todo esto. Pero, ¿qué tan viable es Firestone hoy en día? ¿Qué tan fuera de lugar está lo que ella dijo? Si me preguntas a mí, hoy en día la visión de Firestone está más vigente que nunca. Seguimos viendo mujeres oprimidas por el control de natalidad. Seguimos viendo mujeres que tienen que pedirle permiso a sus parejas, hombres, para poder tomar métodos anticonceptivos. Seguimos viendo hombres que no quieren usar métodos de barrera, porque podemos aplicar más de 20 métodos anticonceptivos para las mujeres, hormonales o no hormonales. Pero ¿cuántos métodos anticonceptivos hay para los hombres? ¿Cuántos hemos hablado acá de salud sexual y reproductiva para mujeres? Pero realmente estamos ejerciendo la salud sexual y reproductiva. En el país tenemos organizaciones que trabajan con el tema de salud sexual y reproductiva. La FAN es un buen ejemplo de ello. Pero, ¿qué más podemos hacer por esto? ¿Qué más tenemos para hablar sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Una mujer puede hablar de sexo, una mujer puede disfrutar del sexo más allá de la liberación del semen en un óvulo. ¿Se puede hacer algo más? ¿Podemos hablar de más? Esos son temas que ahora Rafa están hace más de 50 años y que hoy en día siguen siendo un tabú para muchas sociedades. Entonces sí, la liberación sexual va de la mano con la transformación social, porque hasta que las mujeres no tengamos un plano de igualdad real con los hombres en todos los aspectos de la vida, inclusive el sexual, no podemos hablar de un feminismo completo. Y eso es parte de lo que nuestras amigas las radicales nos decían y lo que nos decía Firestone en la dialéctica del sexo.